Amigos televidentes, sean todas y todos bienvenidos una vez más a Familia y Salud, Educando para la Vida, a través de esta gran señal que se expande a lo largo y ancho del territorio nacional, cuya señal matriz desde Maracaibo, Estados Unidos, para todos ustedes, siempre prestos para llevarles los temas de salud más importantes que usted necesita saber para llevar una vida más sana en lo físico, mental y espiritual. Esa medicina moderna, esa medicina de avanzada tecnología, esa medicina preventiva que usted necesita saber para tratar de llevar una vida mucho mejor. Ese es el propósito nuestro acá en Familia y Salud. Ivonne Valdebenito y este servidor Daniel Pereira, hablando el día de hoy de la oncología ortopedia. Así es, Daniel, y sobre todo la medicina que está al alcance de ustedes, no solamente a través de este programa que transmitimos en vivo para todos ustedes a través de la señal de este canal, sino también gracias a la medicina que brindamos en nuestra clínica La Sagrada Familia. Como les comenta Daniel, hoy estaremos hablando de esta especialidad, la ortopedia oncológica. Ustedes se preguntarán de qué se trata. Bueno, tiene relación con el tema del cáncer óseo, del cáncer de los huesos, mejor dicho, pero vamos a ver a continuación un siguiente material que nos va a explicar en profundidad el tema del día de hoy. Adelante. La ortopedia oncológica es una subespecialidad de la ortopedia y se entiende como el estudio, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los tumores del sistema músculo-esquelético, abarcando las condiciones tumorales benignas y malignas que afectan los tejidos blandos y los huesos. Estos tumores pueden causar un gran compromiso en la vida de los pacientes. Un error en la evaluación o tratamiento puede llevar a que una extremidad sea amputada en forma innecesaria. Se recomienda que estas lesiones deban manejarse por grupos especializados con el fin de evitar complicaciones. Hoy en día, la mayoría de tumores malignos pueden tratarse con procedimientos quirúrgicos de salvamento de extremidad, lo que significa una resección adecuada del tumor sin necesidad de amputar. Además, hoy en Familia y Salud conoceremos estos tratamientos que nos brinda la medicina moderna con nuestro especialista invitado el día de hoy. Así es, la ortopedia oncológica, el tema del día de hoy, la especialidad que estamos abordando relacionado al cáncer óseo, una enfermedad que según los especialistas es bastante extraña. Nosotros vamos a ir conociendo un poco por qué lo extraño de esta enfermedad que tantas muertes ha causado en el mundo. Para dilucidar esto y otras dudas que ustedes tengan, tenemos un gran invitado el día de hoy, un invitado de lujo como de costumbre, miembro de la clínica La Sagrada Familia. Estamos hablando del doctor Luis Consuegra. Él es médico especialista en ortopedia y oncología, egresado como ortopedista del Hospital Central de Maracaibo, con especialización en el área oncológica en la Escuela Pedro Machado, en el Hospital Pedro Machado de la ciudad capital Caracas. Él es nuestro invitado el día de hoy. Gracias, con un gran bagaje en la parte médico, en la parte oncológica, ortopedista. De verdad, un placer tenerlo, a pesar de que es muy joven. Quizás el televidente va a ver, oye, pero doctor joven, médico joven, pero con una experiencia y además especialización bien interesante en Caracas, Maracaibo, y con conocimientos que nosotros vamos a sacarle el máximo provecho para que los televidentes conozcan sobre esta área. Doctor, ¿qué es esta especialidad, la ortopedia oncológica? ¿De qué trata? Bueno, primero pues gracias a Ivonne y gracias Daniel por la invitación a su programa para ser pues parte de él hoy. Como ya lo dijiste, pues esta es una especialidad, la oncología ortopédica, bien dicho en el micro, es una subespecialidad de la ortopedia cuya finalidad es el diagnóstico y tratamiento de toda aquella patología que afecte el tejido óseo, bien sea lesiones primarias del tejido óseo o metastásicas del tejido óseo. Podemos tratar igualmente lesiones benignas y malignas. No todas las lesiones que afectan al hueso definitivamente son malignas. Tenemos lesiones benignas que también afectan este tejido óseo y son susceptibles de tratamiento. ¿Menor proporción? Pues afortunadamente y gracias a Dios para los pacientes, las lesiones benignas que atacan el hueso son en mayor proporción que las lesiones malignas. Ok, pero esto es un cáncer que a pesar de que no es muy frecuente, ciertamente por supuesto, hay personas que pueden padecer esta enfermedad, pero a veces es complicado el tema de detectarlo, porque muchas veces no se refleja un dolor muy predominante. Entonces, háblenos un poco entonces de estos síntomas que comienzan a aparecer en la persona cuando esta persona comienza a sufrir de algún cáncer, en este caso el cáncer de hueso. Correcto, fíjate que uno de los síntomas o de las causas o de consulta frecuente al especialista de esta patología es el dolor.
Muchas veces un paciente puede llegar a tu consulta con un dolor de un origen no específico, sin antecedentes de traumatismo o golpes. Y al realizar tú el examen físico y el complemento con estudios radiológicos, ves la afectación del tejido óseo por parte de la enfermedad. Asimismo, están los hallazgos casuales. Por ejemplo, aquellos pacientes, adultos o niños, que realizando alguna actividad sufren un traumatismo, asisten al médico y cuando se le piden exámenes de rutina, uno puede observar de forma casual la lesión que afecta al tejido óseo. Doctor, usted como miembro del Centro Oncológico de la Clínica La Sagrada Familia, donde sabemos que hay un grupo de especialistas bastante reconocido, ¿no? A nivel nacional, la experiencia que usted tiene en esta área es que la característica principal de la persona que padece cáncer óseo o cáncer en los huesos es el dolor insoportable. Coméntenos. Sí, el dolor es una característica muy importante en esta patología. E incluso es un dolor que no mejora con el uso de medicamentos de uso común. Y esto nos hace utilizar una línea de medicamentos mucho más fuertes, de analgésicos más fuertes, conocidos como opioides, para el tratamiento del dolor. Es un dolor muy característico de esta patología. Doctor, al regreso de esta primera pausa comercial que vamos a hacer en Familia y Salud, me gustaría que me respondiera y sobre todo forma parte de tal vez algunas de las inquietudes de nuestros televidentes, si por ejemplo yo padezco o sufro de una fractura ósea en cualquiera de mis miembros del cuerpo, pudiera padecer en un futuro del cáncer de huesos. Al regreso de la pausa nos responde esas y otras preguntas que ustedes también realicen a través de nuestra mensajería de texto que como siempre aparece en pantalla para ustedes. Ya volvemos. Herramientas en el estudio de este tipo de patología ósea. Ok. Inmediatamente podemos observar las imágenes y si esto nos da alguna duda, pues podemos ahondar más en otro tipo de estudios como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, que son herramientas que tenemos para el Tecnológica. diagnóstico. Correcto, herramientas tecnológicas para el diagnóstico. Y posteriormente a esto podemos concluir definitivamente el diagnóstico con lo que tú mencionaste, con la biopsia. La biopsia es la gran herramienta que tenemos. Una vez que hemos estudiado al paciente, la gran herramienta es la biopsia. Tomar un fragmento de ese tejido óseo para el estudio histológico. Doctor, según su experiencia, ¿cuáles son los principales pacientes que ingresan a consulta que padecen cáncer óseo, desde el punto de vista de edad, desde el punto de vista de sexo? Bien, esta es una enfermedad que podemos decir, a grandes rasgos bifásica, o en las primeras etapas, las primeras 2 décadas de la vida, o en la 6ª y 7ª década de la vida. Entonces tenemos pacientes muy jóvenes y pacientes adultos. ¿Deportistas también, por ejemplo? Por supuesto, correcto, si están en este grupo etario, ¿no? No quiere decir que los que estén en el medio de estos 2 grupos etarios que te acabo de definir no puedan estar predispuestos a la enfermedad o padecer algún tipo de lesión ósea. Vamos a cumplir compromiso publicitario, amigos televidentes. Enseguida estamos de vuelta con mucho más para ustedes. Acá en Familia y Salud, educando para la vida. El tema del día de hoy, el cáncer óseo, con nuestro invitado, el doctor Luis Consuegra, especialista en el área. Ya venimos.
Bien, continuamos acá en Familia y Salud con nuestro invitado Luis Consuegra, ortopedista, oncólogo, nuestro invitado el día de hoy, para discutir, analizar, evaluar este delicado tema del día de hoy, el cáncer óseo y todo lo que conlleva a la persona que lo padece. Pero les recuerdo que este y otros temas que nosotros vamos a abordar durante los días de la semana, usted los puede conocer visitando nuestra página web www.diarioinforme.net. Usted accesa a nuestra página informativa www.diarioinforme.net y allí va a aparecer los datos de los temas que nosotros vamos a abordar al día siguiente y nuestros invitados. Así que, doctor, la pregunta que dejó al aire Ivonne con respecto a las personas que padecen cáncer óseo, ¿cuáles son los huesos que con frecuencia son atacados por este cáncer? No son todos. Entiendo que no es frecuente, por ejemplo, los huesos de la cara, son los huesos, generalmente los huesos largos, los que principalmente padecen este tipo de cáncer. Correcto, Daniel, así como acabas de hacer mención, este tipo de lesiones óseas tienen predisposición por algún tipo de hueso o no todos los huesos del organismo. Precisamente aquellos huesos que son más vascularizados, que tienen más irrigación sanguínea, donde estas células cancerígenas pueden hacer vida y tener más posibilidades de reproducirse, son los huesos largos. Efectivamente, como el húmero en miembro superior y en miembros inferiores, tanto el fémur distal como el fémur proximal, igualmente la tibia proximal, que son huesos largos con suficiente tejido esponjoso para poder, que estas células puedan hacer vida allí, son los más afectados en orden de frecuencia. Por supuesto, no podemos descartar el resto de los huesos, que en orden de frecuencia pudiesen ser luego el tejido, las vértebras de la región lumbar, de la región torácica, que también en algún tipo de patología ósea se ven afectados. ¿Los huesos más sensibles son menos afectados? Sí, pues mientras más pequeño es el hueso, mientras menos vascularizado sea, es menos probable que pueda ser blanco de este tipo de lesiones óseas. Doctor, en el caso de la metástasis, cuando un paciente está padeciendo de otro tipo de cáncer, ¿es posible que ocurra metástasis en los huesos? Correcto. ¿Y que se produzca también un tipo de cáncer allí? Correcto. Fíjate que la metástasis se define como la implantación en un sitio lejano de las células tumorales del sitio que las originó. Es decir, una persona puede tener en orden de afectación, por ejemplo, en los hombres, el cáncer de próstata, que es uno de los que más afecta a la población masculina, puede tener diseminación por vía de los vasos sanguíneos al tejido óseo, al tejido de la pelvis que circunscribe la próstata, igualmente a distancia. Claro. ¿Okay? Igualmente en las mujeres, el cáncer de útero y el cáncer de mama se ha demostrado que tiene afinidad por la afectación o la metástasis a el tejido óseo. Okay. Doctor, yo voy a leer algunos mensajes que nos llegan. Dice, por ejemplo, hola, yo tengo un dolor en la parte del talón y a veces me sube a la rodilla y también molesta mucho. No he tomado ningún tipo de remedio. Aconséjeme, gracias. Sí, bueno, todo este tipo de patología osteoarticular, lo primero que le podemos recomendar a las personas es la atención primaria, es decir, buscar la atención de los médicos de primera línea, que sea un médico general, posteriormente un ortopedista, y luego, bueno, depende de su evaluación clínica y los resultados que arrojen los exámenes, pues podemos dar un diagnóstico bastante cercano a su patología. Doctor, y para brindarle a ese televidente esa herramienta que seguramente, por lo que hemos hablado el día de hoy, tal vez personas que hacen mucho ejercicio, personas adultas mayores que durante su vida tuvieron una vida activa muy predominante, activa físicamente, hablo, si persisten ellos con dolores en alguna de sus articulaciones o parte de sus huesos, eso pudiera ser un indicativo de que esta persona debe ir de forma urgente o no debe automedicarse, sino al contrario, ir al médico para que le haga este tipo de exámenes y descartar un cáncer de hueso? Correctamente. ¿Qué otro tipo de cuadro clínico pudiera presentar o observar esa persona que le llame la atención y que deba acudir al médico? Ok, primeramente, pues los síntomas que este paciente está refiriendo, dolor, limitación para algunas actividades, este dolor se presenta en algunas horas del día, predominantemente en las noches o en el día, seguido del reposo o de la actividad diaria. Entonces, todo eso es importante en la parte de
el examen físico y del interrogatorio al paciente, ¿no? Y por supuesto es mucho más si esa persona ha tenido algún familiar cercano con cáncer, es más la atención que debe prestar. Por supuesto. Doctor, en el caso del tratamiento, si son diferentes tipos de cáncer de hueso, suponemos que también son diferentes los tratamientos que se realizan ya una vez que el cáncer se detectó en esa persona. Háblenos de esto. Correcto. Todos estos pacientes que ya hayan tenido algún diagnóstico de una enfermedad previa y consultan por presentar dolores articulares o dolores en algún miembro, es importante un rápido examen y una rápida, detección, estudio con exámenes clínicos y paraclínicos para poder determinar si esto se trata de, si tiene relación con su lesión primaria. Okay. Y estamos hablando de una afectación secundaria. Tenemos una televidente, doctor, que nos escribe que tiene 42 años y tiene más de 20 años padeciendo de artritis reumatoidea. Correcto. La pregunta de ella es, ¿tiene predisposición a sufrir de cáncer óseo? Bueno, normalmente la artritis reumatoidea es una entidad bastante bien definida y tiene sus características clínicas bien estudiadas y su tratamiento, por supuesto. También tiene protocolos establecidos de tratamiento y actualmente pues no se ha demostrado una relación entre artritis reumatoidea y afectación maligna de los huesos, ¿no? Okay. Doctor, afortunadamente la medicina moderna hoy por hoy ha avanzado muchísimo. Sabemos que cuando en el pasado los pacientes sufrían de cáncer de hueso, la parte del cuerpo donde padecía esta enfermedad era amputada. Hoy por hoy eso solamente ocurre en casos extremos. ¿Cuál es entonces el tratamiento o lo que nos brinda esa medicina moderna en cuanto a los pacientes que están padeciendo de cáncer de hueso en cualquiera de sus tipos? Fíjate, a partir del año 70-75, con el advenimiento de los nuevos medicamentos quimioterapéuticos, esta tendencia anterior que existía de amputación o de cirugía ablativa a todo paciente que padeciera una afectación en un miembro ha cambiado totalmente. Ahora se trata más de realizar una cirugía preservadora, de mantener el miembro del paciente en la medida que esto sea factible. Si no hay si el crecimiento de la lesión no es tan grande que pues mira, tú no puedes hacer nada por salvarla, lo contrario es lo que prevalece. Prevalece entonces el salvamiento de la extremidad y de la reconstrucción de la extremidad. Doctor, nos escribió una televidente que tiene un hijo de 9 años y de hace algún tiempo padece de dolor constante en la rodilla. ¿Es un tema de preocupación esto? Correcto, y sobre todo en esta edad, ¿no? Todo niño en esta primera década y segunda década, como habíamos hablado, con dolores articulares, es importante hacer el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, que son muchas las enfermedades que pueden causar este tipo de dolor, y aparte de eso, descartar que la causa del dolor no sea por una enfermedad oncológica. Doctor, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Familia y Salud y al regreso seguimos hablando sobre este tema, cáncer de hueso en niños y en adultos. Y bueno, a propósito de esa televidente que nos escribió preguntando por su hijo, al regreso, bueno, estaremos ampliando un poquito más este tema ya en el área infantil, cuando los niños pudieran padecer este tipo de cáncer. Siga participando a través de la mensajería, ya regresamos. De verdad que este café que preparan aquí es exquisito, ¿ah? Ivonne, de verdad me contagia con el café que preparan aquí en nuestro canal, que es sabrosísimo. Ustedes, amigos televidentes, continúan acá en Familia y Salud, educando para la vida, hablando del cáncer óseo, con nuestro invitado Luis Consuegra, especialista en el área, tocando diversos
tópicos de este tema tan importante y delicado y que a muchas personas lo han padecido, otras han resultado ilesas, han sido, digamos, sanadas, otras no han corrido con esa suerte. Vamos a hablar en esta parte del programa, doctor, sobre el cáncer infantil, el cáncer óseo infantil, porque usted ha comentado que este cáncer ataca en edades tanto muy avanzadas como edades de niños, en niños, correcto. porque son huesos sensibles, tanto los niños como de las personas sexagenarias, por ejemplo, de la tercera edad. Coméntenos en este caso de los niños, cuán frecuente puede ser el padecimiento del cáncer óseo en los más pequeños. Bien, siguen siendo los niños un grupo etario muy afectado por esta patología. Como ya tú lo dijiste, Daniel, entre la primera y la segunda década son donde se presentan la mayoría de los casos que se describen. Tanto lesiones benignas, afortunadamente, como desgraciadamente lesiones malignas. Bien, que pueden afectar a este grupo. Ellos consultan, la mayoría de las veces son llevados por sus padres porque tienen 2 o 3 o 4 meses con un dolor localizado en alguno de los miembros, como aumento de volumen. Eso es muy importante. Cualquier tumoración que ustedes evidencien o que se evidencie en cualquiera de estos niños de esta edad, es importante inmediatamente buscar ayuda médica, porque esto puede ser el inicio de una enfermedad que puede afectar al tejido óseo. Y yo creo que es importante también porque en el caso de los niños, sabemos que a veces los niños por esa manera de ser que están siempre activos, siempre jugando, es posible que los adultos, muchas veces los padres, no crean en el padecimiento físico que está teniendo este niño. Entonces es importante que haya mucha comunicación con ese niño, porque si el niño en reiteradas oportunidades le dice, mami, me duele el cuello, mami, me duele el hombro, es que hay un problema. Y muchas veces los padres no tomamos en cuenta ese tipo de comentarios de nuestros hijos, y si no es visto a tiempo, pues pueden ocurrir problemas. Correcto, y eso es uno de los comentarios más frecuentes. Cuando tú ves los pacientes, te dice el mismo representante, mire, sí es cierto, doctor, él tenía meses diciéndome del dolor, pero yo solo le daba algún medicamento en casa. Le daba una tableta de algo o le aplicaba algo local, y pensé que era porque él corría, porque él se cayó, porque estaba jugando con los amiguitos, y no le dan la importancia necesaria. Y una vez que ya uno los evalúa, a veces hemos perdido tiempo en el diagnóstico y en el inicio precoz del tratamiento. También nos escribe una televidente, doctor, que dice que ella constantemente, cada vez que se va a acostar a dormir en las noches, presenta dolores en sus huesos. Es muy frecuente, tiene que tomarse hasta calmantes. Quiere saber si es algo delicado o algo de alta peligrosidad que este padecimiento. Bueno, de dolores. habría que evaluar otras causas. Y se le duermen las manos, también comenta. Ok, habría que evaluar otras posibilidades diagnósticas, evaluar el paciente, la edad, el peso, las características y las condiciones de esta paciente, para poder hacer así encaminar la enfermedad de la paciente y saber si definitivamente estamos hablando de una patología benigna articular o hay algo más que eso. Doctor, en el caso de los niños, quisiera que habláramos un poquito más sobre este dolor que va a sentir esa persona cuando está padeciendo de cáncer. La pregunta es, ¿tiene alguna característica particular ese tipo de dolor? Tal vez sienta algún puyazo, o el dolor es sentir como ardor, o esa área donde se está presentando esta patología pues se enrojece. Háblenos un poco de si tiene alguna característica especial este tipo de dolor cuando se presenta una anomalía como el cáncer de huesos, Sí, en ese niño, por ejemplo. Perfecto, excelente pregunta. Fíjate lo que sucede, ¿no? El dolor tiene unas características muy particulares. Uno, la intensidad del dolor, que es bastante fuerte y en muchos de los casos no está precedido de ningún traumatismo importante que tú puedas hacer, tú sabes, decir, mira, se cayó de la bicicleta, esa es la causa del dolor. No hay a veces una correlación. Lo otro es las horas a las que duele. Es muy frecuente que el dolor sea mayormente en las horas de la noche, es decir, un dolor nocturno. Mientras el paciente está en descanso, es que el niño o el adolescente acusa de dolor. ¿No hay un agotamiento allí que pueda, digamos, extenuante de la jornada del día, que pueda conllevar a...? Correcto, y esa es una de las causas que más enmascara el dolor, porque los padres dicen, no, mira, es porque estuvo en educación física, porque hizo actividad en el liceo, porque estuvo en la bicicleta. Entonces esa es la causa del dolor. Y eso lo que hace es que está tapando un verdadero cuadro que está en el fondo de eso. ¿Okay? Y con lo que mencionabas, Ivonne, del aumento de volumen, ¿no? Hay aumento de volumen, hay signos que se llaman signos de flebosis, hay aumento de volumen, hay calor local ocasionalmente, hay dolor a la palpación,
¿ok? Y hay signos de inflamación franca en la zona que puede estar afectada. Entonces es muy importante también lo que comentaba el doctor en relación a que muchas veces los adultos decimos, bueno, no es que se golpeó en esa área, no, en este caso la persona no tiene correlación con algún golpe en específico. Doctor, en el caso ya del tratamiento, ¿es el mismo tratamiento que se aplica en los niños a el de los adultos y va a depender del sitio donde esté afectando este tipo de cáncer? Por ejemplo, sabemos que el cáncer en muchos pacientes se trata primero con quimioterapia, si es necesario radioterapia, pero pasa lo mismo con pacientes que ya han sido diagnosticados del cáncer de hueso. Bien, Ivonne, para el tratamiento de esta patología existen protocolos ya estandarizados a nivel mundial. O sea, esto no es que se me lo ocurran a mí o se lo ocurren a cualquier colega. Ya esto es, a nivel mundial, esto está estandarizado. Una vez que nosotros tengamos el diagnóstico definitivo de la patología desde el punto de vista histológico y sabemos a qué enfermedad nos estamos enfrentando, existen protocolos que inician con quimioterapia, que es el primer paso para el tratamiento de esta enfermedad maligna de los huesos. En este caso, el más frecuente en la población infantil es el osteosarcoma, como primera entidad que afecta al hueso. Consiste en... Es una afectación, es un tumor óseo maligno, formador de hueso, como su nombre lo dice, que afecta pues los huesos que ya habíamos mencionado, los huesos largos y en estas edades que estamos conversando. Entonces el protocolo inicia con quimioterapia endovenosa, bien, posteriormente de unos ciclos de quimioterapia ya establecidos y unas semanas de inicio de tratamiento viene la etapa de la cirugía, que esta cirugía puede ser, y es la que siempre hemos querido tratar de hacer, es la cirugía reconstructiva para preservar la extremidad. Tenemos un mensaje de texto también, el doctor dice, buenos días, al doctor le pregunté si mi hijo se cayó y tuvo una pequeña fisura a nivel del codo con el hueso cubital y se le refleja en la muñeca, ¿qué puedo hacer? Bien, este tipo de pacientes con un antecedente de traumatismo, de caídas, de golpes de fuerte intensidad y con fractura, pues bueno, lo importante es uno, lograr la consolidación de la fractura y evaluar esa imagen radiológica si no nos da otro dato que nos pueda pensar o hacer pensar que hay una enfermedad adicional. Ok, doctor, vamos a hacer una nueva pausa, pero al regreso sí quisiera que nos explicara en qué momento ya un paciente debe someterse a una amputación de sus miembros que padece cáncer de hueso, en qué momento pues ya la medicina allí no puede hacer nada por este paciente extremo, ¿no? Y por supuesto si el cáncer de huesos tiene cura. Al regreso de nuestra pausa, esa respuesta para ustedes y por supuesto otras inquietudes que quieran presentar a través de nuestra mensajería de texto. Bien, continuamos ya en la recta final de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por esas personas que nos escriben de cualquier parte del país y del estado Zulia. Contentísimos y tratamos en lo posible de responder cada una de sus inquietudes. Recuerden que el tema del día de hoy es el cáncer óseo y contamos con la presencia del especialista, el doctor Luis Consuegra. Doctor, ya en la parte final del programa quisiera que nos dijera un poco si el cáncer tiene cura, este cáncer óseo, y cuando llega a su fase que ya no puede la medicina hacer más nada, de poder curarlo, controlarlo, y tiene que la penosa situación de extraer un miembro del cuerpo. Correcto, fíjate como habíamos conversado en el segmento anterior, el protocolo de tratamiento corresponde a quimioterapia, cirugía, depende del tipo de cirugía que se decida, y nuevamente ciclos de quimioterapia para garantizar la sobrevida del paciente. ¿Qué es lo que queremos con la quimioterapia? Evitar la diseminación de estas células tumorales por el organismo.
y que ellas puedan irse a otro órgano, por ejemplo el pulmón, por el cual tienen mucha afinidad, y entonces eso afectar la calidad, la vida y la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿tiene cura o no tiene cura? Bueno, eso no tenemos el 100% de la verdad sobre esa pregunta, porque pues depende de la agresividad de las células que originan la lesión y de su respuesta a la quimioterapia, son lo que nos van a dar los factores pronósticos y la sobrevida del paciente. Si les podemos decir que mientras más temprano sea la detección de la enfermedad en el paciente y más temprano empecemos los protocolos de tratamiento, la sobrevida de este paciente en el tiempo, pues por supuesto es mucho mejor. ¿Y en qué caso, doctor, como le comentaba Daniel, la medicina no puede hacer más y toma la decisión el médico junto a la familia? Supongo que debe ser una decisión mancomunada, que la persona pues se le tiene que amputar una parte de su cuerpo. Bien, cuando no son buenos respondedores a las quimioterapias, cuando el diagnóstico se hace en una etapa ya tardía de la enfermedad, cuando tardamos mucho en abordar a este paciente, que el miembro afectado ha tenido unas dimensiones desproporcionadas, que ha crecido mucho la lesión, que afecta vasos importantes, arterias o venas importantes en la irrigación del miembro, bien sea superior o inferior, que sea imposible de retirar la lesión con márgenes libres de enfermedad, pues es imperativo hacer una cirugía ablativa o una amputación o una desarticulación del miembro, en aras de garantizar la vida del paciente. Porque si esa persona tiene ese padecimiento y decide no amputarse, ¿qué pasa? Bien, si eso pasa, muchas veces hay un rechazo a esta técnica o a esta opción de tratamiento por parte del paciente y de los familiares, y muchas veces deciden abandonar el tratamiento médico e irse a casa con la lesión, ¿ok? Eso lo que sucede en el tiempo es que afecta la calidad de vida del paciente y por supuesto la sobrevida es mucho menor. Y va a terminar pues en un desenlace definitivamente. Hay situaciones, por ejemplo, que extraen un miembro del cuerpo, ¿verdad? Por ya el cáncer avanzado, pero hay posibilidad de que pueda salvarse sacrificando esa parte del cuerpo que le extraen. Correcto. Fíjate que cuando muchos pacientes son sometidos a estas cirugías tipo amputación o desarticulación y eliminamos de forma local la lesión, y responden bien a su tratamiento sistémico, que es la quimioterapia, pues su nivel de sobrevida es bastante bueno. Es bastante bueno. Pero doctor, este paciente, por ejemplo, si ya hablamos de un paciente curado del cáncer, el cáncer de hueso, ¿es necesario ir regularmente al médico en este caso ortopedista oncológico, para chequear su cuerpo? Es decir, ¿esta persona pudiera reincidir nuevamente en el cáncer o no existe esa posibilidad? Correcto, es muy importante recalcar que el tratamiento de la patología oncológica en estos pacientes y en todos los pacientes es multidisciplinario. Esto corresponde al ortopedista oncólogo, al oncólogo clínico, al oncólogo quirúrgico, al radioterapeuta, al fisioterapeuta, al psicólogo. Eso es un equipo multidisciplinario. Correcto, al médico anatomopatólogo. Somos casi 10 personas que podemos de manera simultánea abordar un paciente con esta patología. Y una de las labores más importantes, aunque parezca mentira, es la del psicólogo en este caso. Correcto. Cuando el aspecto emocional del paciente se ve deteriorada por esta situación que no es nada fácil. Doctor, algunos mensajes de texto. Dice, buenos días, los felicito, muy buen programa. Tengo 58 años y tengo esterectomía, y tengo osteopenia. Y mi traumatólogo me dice que necesito prótesis. ¿Me puede decir si eso es así? Otra pregunta nos dice... buenos días, doctor. Soy una mujer de 35 años, estoy pasada de peso, de noche siento dolor en los dedos y se me duermen las manos. Que Dios lo bendiga, doctor. ¿Qué me puede decir? Bueno, en caso a la primera pregunta, pues la osteopenia es una alteración en la concentración de ósea, en la estructura ósea normal, ¿ok? Una pérdida de calcio, una disminución en la concentración, y esto produce pues en algunos pacientes ciertos dolores ocasionales, ¿ok? Pero hacer la relación directa con colocación de prótesis y algo, bueno, habría que evaluar mejor al paciente si lo que tiene es un cuadro de artrosis o de osteoartrosis articular y bueno, ver la necesidad verdadera de colocar
un implante articular, ¿no? Bien, doctor, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado el doctor Luis Consuegra, médico ortopedista oncológico. Y bueno, la invitación es para que visiten nuestra unidad oncológica de la Clínica La Sagrada Familia. Allí tenemos tratamientos súper modernos y al alcance de todos para aquellos pacientes que están padeciendo de algún tipo de cáncer y también, por supuesto, especialistas como el doctor que estarán viendo su tratamiento. Ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Daniel. Así es, esta unidad oncológica del Centro Clínico La Sagrada Familia se encuentra ubicada en el sector Amparo de la ciudad de Maracaibo, para aquellas personas que se encuentran fuera de nuestra región y sepan, porque hemos tenido contacto de personas que están en otros estados y se han visto motivados también a asistir a la consulta en nuestro centro clínico. Gracias, doctor, por haber estado acá. De verdad, le reitero el agradecimiento y lo felicito porque el doctor tiene su hijo que lo están operando en este momento y como médico con ética y responsabilidad está acá con nosotros para llevarles con responsabilidad y su parte de su labor, este mensaje a ustedes para que tomen conciencia y de llevar una vida más sana en lo físico, mental y espiritual. Recuerden que la salud no tiene precio, pero vale la vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.